¿Cómo están? A continuación vamos a ver el último y quinto video, ¿ya? Bien, como decíamos hace un momento, continuamos con las características estáticas. Hablando fuera de rango. Esta fuera de rango significa, habíamos dicho que el rango corresponde al límite inferior y todo el espectro de elementos hasta el límite superior. El rango fuera de rango sería fuera de esos límites, es decir, superior al límite superior, por encima del límite superior o por debajo del límite inferior, ¿ya? Fiabilidad. Fiabilidad es la medida de la probabilidad de que un instrumento continúe comportándose dentro de límites especificados de error a lo largo de un tiempo determinado y bajo condiciones especificadas. Es decir, que el instrumento sea fiable. Fiable significa que si yo lo compré y con un dato de placa donde indicaba que el error iba a ser del 1% del dato medido, se mantenga ese mismo error por el tiempo que indique que es de vida útil. Si a los 2 meses, y me marca ahí que tiene una vida útil de 10 años, y a los 2 meses deja de funcionar y ya no presenta un error de 1%, sino de 20%, por decir, entonces el equipo no es fiable. Es cuando una persona es fiable porque cumple lo que dice que va a hacer. Exactamente aquí. Si el instrumento cumple las características que están marcadas en el dato de placa, tal cual como lo menciono, entonces se dice que el instrumento es fiable, ¿ya? Continuando, tenemos ruido. ¿Qué es el famoso ruido? El ruido en realidad es una perturbación eléctrica o señal accidental no deseada que modifica la transmisión, indicación o registro de los datos deseados. ¿Por qué? Porque un instrumento de medición toma los datos del tiempo real de lo que está leyendo, de la variable a medir en el medio controlado. ¿Qué pasa si en ese instante hay una interferencia, en este caso llamada ruido? La señal que está transmitiendo será la señal propia de la información y superpuesta a la misma una señal eléctrica, pero no una señal coherente, sino una señal de perturbación eléctrica o accidental que se va a superponer sobre la señal medida. De esa manera va a distorsionar los datos y los datos que obtenga el registro no serán los adecuados, no serán los que leyó, los que suceden en tiempo real. Eso se llama ruido. Por eso en la actualidad muchos instrumentos tienen un sistema de apantallamiento para poder suprimir estos ruidos por la cancelación de señales. De esta manera la señal resultante sería la medida en el medio controlado, ¿ya? Eso es lo que se quiere. A eso se le llama ruido. Si ven toda esta distorsión que ven aquí, toda esta perturbación, eso es ruido, ¿ya? Linealidad. Linealidad es la proporcionalidad directa y libre de errores con equivalencias de alta calibración. Ya es la proporcionalidad directa. Se dice que un instrumento es lineal si la medición que realiza de manera libre de errores y directa. Ya, por ejemplo, si yo mido algo, da un valor, vuelvo a medir, da otro un valor mayor, por ejemplo, si es de temperatura y así. Y describe un comportamiento lineal. Realmente no es una línea recta por completo, sino que son varios puntos que están de manera precisa entre ellos y al graficar una recta en la unión intermedia de ellos, pues se obtiene una recta y por tanto se puede decir que su medición es lineal. Si yo estoy midiendo en un instrumento el incremento de la temperatura en función del tiempo, el gráfico que debería obtener debería ser lineal si el comportamiento de ese cuerpo lo es. Si no es así, quiere decir que el equipo no es lineal y no va a ser preciso, no va a ser exacto y va a generar gran cantidad de errores, ¿ya? Entonces la proporcionalidad directa y libre de errores con equivalencias de alta calibración. ¿Recuerdan que era alta calibración? ¿Dónde había que calibrar? ¿Ya? Eso teníamos para recordarlo en la repetibilidad, ¿ya? Bien. Eso es con la linealidad. Vámonos con el último que corresponde a la resolución. Indica la capacidad del sensor para discernir entre valores muy próximos de la variable de entrada. Se mide por la mínima diferencia entre dos valores próximos que el sensor es capaz de distinguir. Es cerca de sensibilidad, pero no tanto. La resolución está dada por el número de vector. O sea, por ejemplo, una fotografía. Mientras mejor resolución tiene, mejor se puede apreciar la nitidez de la misma, ¿no es cierto? Entonces,
e indica la capacidad del sensor, o sea, de la capacidad en este caso del instrumento, porque un instrumento de por sí tiene incorporado muchos sensores que le permiten medir las variables, ¿no es cierto? Entonces tiene la capacidad del sensor del instrumento para discernir entre valores muy próximos, ¿ya? Y poder generar obviamente un resultado, una presentación del valor medido. A eso se le llama resolución. Es la variación más pequeña en la magnitud que el instrumento está midiendo, más pequeña, ¿ya? Sensibilidad, en cambio, es con el valor más pequeño con el cual el equipo reacciona. Resolución se refiere a que la variación más pequeña que éste puede medir, ¿ya? Para que se produzca un cambio susceptible en la visualización, porque siempre tenemos que leer lo que el instrumento está midiendo. Ahora bien, esas fueron algunas de las tantas características estáticas que bordean a un instrumento. Ahora vamos a analizar las características dinámicas, que estas sí dependen del tiempo. Las características dinámicas describen el comportamiento de un sistema de medida cuando la magnitud a medir varía en el tiempo, debido a elementos que almacenan energía. Para esto podríamos analizar la velocidad de respuesta, el tiempo de retardo, el tiempo de subida, el tiempo de establecimiento, la zona muerta, respuesta frecuencial, linealidad, entre otras más. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver gran parte de ello. Cuando se mide una señal, el comportamiento que tiene el instrumento para medir esta señal puede generar ciertas características. Primero, la sobrelongación, que se refiere a la, si ven la amortiguación de la señal, esto se refiere a la elongación, ¿ya? La sobrelongación se refiere al pico máximo que presentó la señal a medir al inicio antes de estabilizarse, cuando ya se estabiliza. El tiempo de subida, que demora, ¿sí ven? El tiempo de subida, el tiempo de retardo, hasta que llega a un valor determinado, el tiempo pico, cuánto tiempo demora en llegar a ese valor máximo, el tiempo de establecimiento, que ya es cuando la señal empieza a tomar un valor constante. A eso se refieren las características dinámicas que puede presentar un instrumento. Aquí podemos ver algunos ejemplos de los instrumentos como en electricidad, los multímetros, pinzas amperimétricas, megómetros, telurímetros, tester, entre otros. Temperatura, humedad, presión, tenemos los termómetros, pilómetros infrarrojos, que luego vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Los termohigrómetros, higrómetros, así, tal cual, manómetros digitales, entre otros. Bueno, seguridad industrial también tiene sus tipos de instrumentos, construcción y agrimensura, otros instrumentos, los analizadores de energía, analizador productivo, cada uno tiene su instrumento y cada instrumento está formado por gran cantidad de sensores, ¿ya? Para medir, si es que así es el fin. Y luego estos datos medidos serán enviados a un controlador, pero antes de eso necesita de un dispositivo que lo lleven a una medida estándar para que el controlador pueda leerlo e interpretarlo y enviar esta señal a un computador a un actuador y que genere su acción, y a su vez también lo envía a un computador donde el usuario, el operario, pueda verlo en este lenguaje amigable, ¿no? Y ya no en código de bit, que no se entiende nada, para el operario o para el usuario final. Bien, eso sería todo. En la siguiente clase hay lección de toda la unidad 1, es decir, de los 5 videos que han visto. Espero que les haya parecido interesante la clase, no se hayan dormido, pero cualquier cosa me pueden preguntar por WhatsApp o también al grupo o también a la plataforma de EVA o también a dónde más pueden preguntar, o en estos momentos que ya mismo los veo, ¿ya? Eso sería todo, chicos, que tengan un buen día y por favor revisen el material, las diapositivas están en la plataforma, estudien.